Listo, hermanitos. Muy buenos días. Como les digo, sean bienvenidos. Vamos a iniciar el día de hoy trabajando con Malinali, con, con este trabajo, ¿verdad? Muy interesante y que justamente estamos en esta trecena, en la trecena de C. Malinali. Es importantísimo que nosotros lo concibamos y lo tengamos presente, ¿verdad, hermanitos? Lo que es la medicina. ¿Qué es la medicina? ¿No? Porque a veces, posiblemente dentro del caminar, dentro de nuestro sendero que nosotros abordamos, aplicamos, decimos, bueno, es que la medicina son pastillas, son jarabes, o justamente la medicina que manejan los abuelitos, ¿no? Un tecito, pomadas, ungüentos, quizá un temazcalito, claro que es medicina, pero hay otro tipo de medicina con la que contamos nosotros, que sí lo tenemos, solamente que no lo hemos enfocado como esa medicinita, hermanitos, ¿no? Y quizá por la mala información, por todo lo que nos han dicho, por todo lo que pues nos han tejiversado la información por parte del sistema en el que vivimos. Nosotros bien sabemos que el sistema nos ha estado controlando, nos ha estado manipulando de diferentes formas, ¿verdad? A veces de manera sutil nos está mandando la información, pero es necesario, nosotros que estamos en este camino, empezar con el despertar, este despertar de conciencias, este despertar de nuestro ser interno, este despertar de nuestras vidas pasadas. Y esas vidas pasadas es la memoria ancestral que aún lo portamos, que aún lo tenemos, hermanitos. A veces, fíjense, decimos, es que yo no sé nada. Sí sabemos. Lo único que necesitamos que alguien nos encamine, que alguien nos guíe en este camino, que nos diga, tú eres esto, tú puedes hacer lo otro, o esto lo puedes trabajar, ¿sí? Recuerden que en las clases pasadas yo les decía, desde Osomatli hasta Cuautli se va a trabajar mucho con las emociones, es más sobre el trabajo de emociones, es mucho más también fuerte el trabajo físico de lo tangible, de la materia, pero también de lo espiritual, se le suma a lo que es lo emocional, ¿no? Entonces, en la medicina, para los abuelitos, para la cultura de nuestros ancestros, la medicina es integral, ¿no? Recientemente estuvimos conviviendo con una hermanita, ella tiene un posgrado en medicina como doctora general, me decía. Entonces, fíjense lo curioso y lo hermoso de este camino. Dice, yo estudié todo el tiempo, toda la vida, sentía el llamado, sentía el llamado de la medicina, así, el llamado de la medicina. Yo quiero trabajar la medicina, decía desde niña. No entendía lo que hacía, decía ella, juntaba palitos, juntaba hierbitas y me decía mi mamá, este es para dolor de estómago, por ejemplo, el epazote, este es para el dolor de cabeza, este es para la diarrea. Y entonces dice, yo le decía, y dice, yo empecé a juntar todas esas hierbitas y los almacenaba, ¿no? Dice, y los almacenaba ahí en ese lugar hermoso, un pequeño rinconcito mío, dice, los empecé a organizar todas las medicinitas, sin saber. Entonces, dice ella, yo empecé a estudiar, pues enfocado a la medicina. Dice, afortunadamente su mamá la empezó a guiar, dice, pues esta medicina debes de estudiar, esta medicina debes de trabajarlo. Y así empezó a trabajar, ¿no? Empezó. Pero llega el momento, dice, que esa medicina que yo estudio no me llena, no me permite autorrealizarme.
profesión, dice, yo me gané las becas, me fui a estudiar a Canadá, de Canadá me fui a estudiar a Inglaterra, ahí hice mi doctorado con la beca y de todo, ¿no? Pero en sí dice lo que es la medicina, lo tengo el conocimiento, pero tengo otro llamado. ¿Cuál es? Dice, pues es que es la medicina que manejan los abuelos. Empezó a buscar todo este conocimiento, dice, y resulta que en su tonal ella es Malinali, es medicina, y dice, bueno, ahora comprendo todo, porque había una parte de mi existencia, de mi caminar, pues que no lo tenía, dice, no tenía ahí tan presente lo que es la medicina. Y realmente, dice, a mí me hace esto el llamado, ella es danzante de sol, me parece, algo así comentaba en la ceremonia que hicieron, porque vinieron por algunos bastoncitos que les debía, y pues yo no podía ir por toda esta situación que tenía del trabajo, de este taller intensivo, este curso intensivo. Entonces vinieron ellos, ellas y el otro hermanito a traer su bastón. Lo intencionamos, lo empoderamos Buen día, y maestro. Buenos justamente, días. buenos días, hermanito, muy buenos días, hermanita Ana, La Tlanistiri, Poyahuanti, Boyabalti, Nogritzi. Muy buenos días, bienvenidos, hermanitos. Bienvenida, hermanita Leti. Bienvenido Tlazocamati. todos. Sokamati Nokniwan. Les decía yo, es esta parte que nosotros empezamos a describir con el tonal y dice, pues eso, lo que usted me describe, eso es lo que soy. Tiene dos veces Tezcatlipoca, tiene a Tecolotl, porque ella es 10 hierba. Y el número 10, recuerden, lo espiritual y lo tangible, lo material, lo físico, ¿no? Entonces, les digo, entonces, la medicina que tú estudiaste es lo tangible y lo intangible es la medicina de los abuelos, que no se puede ver. ¿No? Entonces, es esa parte, el complemento que decíamos con Malinali, ¿no? Nos complementamos. Y justamente le digo, cuando empezamos a trabajar esto, es interesante. Interesante, hermanitos, porque cuando empiezas a trabajar, entender la matrix, el sistema o ese sistema de control, como lo queramos llamar, pero sabes entrar y salir de esa matrix, usar ese sistema, utilizarlo para poder trabajar esta parte de nosotros de la medicina. Si ellos nos utilizan, nos manipulan, ¿y por qué nosotros también no lo podemos hacer? ¿Cómo, hermanito? Por ejemplo, para crear, para hacer una fundación, para hacer un calpuli, para hacer un tola, forzosamente necesitamos el dinero para construir. Un ejemplo. O para hacer la ayuda humanitaria necesitamos el dinero para comprar las cosas que vamos a nosotros compartir. Entonces, lo que podemos hacer es entrar a la Matrix, generar ese recurso y traerlo para poder crear la propia medicina. ¿Sí? ¿Cuál sería esa medicina? A lo mejor la medicina ancestral, ¿cuál sería? Lo que son las pomadas, pagarle a un abuelito, a lo mejor que nos enseñe a arreglar huesos, que nosotros aquí en el pueblo le llamamos huesero, ¿no? El que arregla los huesitos, el que sahuma, el que levanta el tonal. Podemos aprender de ellos y les podemos compensar con el dinero que ellos necesitan para también sobrevivir y subsistir. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos creando ese puente que nosotros necesitamos para poder aprender de ellos y seguir compartiendo con los demás lo que aprendemos, ¿sí? Es lo que yo decía el análisis, hermanitos, con esta medicina. Me decía el abuelito, dice, ¿tú cómo te consideras? Digo, bueno,
yo quisiera entenderme, quisiera lograr eso de ser maestro para enseñarle a los niños allá con el sistema. Pero también, ese sería como estar con la Matrix allá, sometido. Pero también soy maestro en esta parte, en la cuestión espiritual, en la cuestión de la enseñanza de nuestros ancestros. Y camino en estos dos mundos, en estos dos ámbitos, ¿verdad? Dice, sí, pero pues a la vez a veces no serás comprendido porque te van a empezar a criticar tus compañeros. Digo, no pasa nada. Posiblemente no me comprendan, no me entiendan, pero yo me entiendo cómo estoy caminando, ¿no? Entonces, justo es esto, hermanitos. Malinali, buscar esa medicina que necesitamos, que nos llene, que nos complemente. Hablábamos eso, ¿no? De ayer, que la espiritualidad y lo material no están peleados. ¿Podemos trabajarlo en armonía? Claro que sí, ¿no? Porque desconectarnos de la Matrix no lo podemos, hermano, porque hay todo un sistema, ¿no? Pero poco a poco vamos sembrando semillas, vamos creando esas dudas en las personas para que empiecen a reflexionar, a que digan, bueno, en algo tendrá razón este que me está diciendo. Empoderar realmente, empoderar la vista, la observación, como nos lo muestra en esta imagen, hermanitos, ¿sí? Este que vemos aquí es realmente un coyotito, ¿no? Es un coyotito que un pie lo tiene en la tierra, lo que les explicaba ayer, y un pie lo tiene al aire, recordando el significado que decíamos ayer. Es estar conectado con la tierra, con lo tangible, con lo que puedes tocar, yo me puedo tocar, soy tangible, y con lo espiritual que no lo veo, inclusive con el aire no lo veo, pero lo siento, me da vida. Ujú. A lo mejor la muerte no lo veo, a lo mejor está aquí, pero ahí está. Por eso en las trecenas está de espaldas. Aquí está Miquisli, aquí está Yeyecas. Nacemos cargando al amor. Nacemos, desde que nacemos empezamos a morir. ¿Por qué empezamos a morir, hermanitos? Porque empezamos a crecer, ¿no? En tamaño, en físico empezamos a crecer y vamos dejando morir al otro yo, ¿no? Y lo único seguro que tenemos es la muerte. A veces, pues nos afanamos, no, yo no quiero morir. Pues no, ¿para qué? ¿Para qué aferrarte a la vida cuando lo puedes disfrutar? El momento, ahorita, en este momento, en este día, poder disfrutarlo, ¿verdad? Entonces lo que nos dice aquí el coyotito, y él no es un simple coyotito, ¿eh? Él, él tiene las manos que humanas, chequenlos, tiene manos humanos. Entonces no nos está hablando del animalito, nos está hablando de cada uno de nosotros que podamos vivir, que podamos dar la medicina en lo intangible, dice él, pero también en la materia, ¿no? En lo físico, en lo que sí podemos tocar, hermanitos, ¿no? Bueno, entonces, la palabra malinali, aquí está malinali, miren, este es malinali. Dice malinali, hierba de torcero, hierba torcidita. Malina, la palabra malina, ¿sí? Eh, es la acción de torcer, ¿no? En la lengua náhuatl, la acción de torcer es, si alcanzo este cablecito, ¿sí? Estas son las dos cuerdas. Van torciéndose dos. Esta es la acción de torcer. Es uno. Pero está, permíteme, está lo otro.
La acción de torcer es que va dando vueltas. A ver si se va dando vueltas. Va dando vueltas. ¿Sí? Se va torciendo, pero en forma de espiral hacia arriba. Y justamente en nuestra vida, hermanitos, así es. Empezamos a dar vueltas en círculos, en espiral, hacia arriba. Vamos avanzando hacia arriba, ¿sí? Y eso nos va a ayudar, como dice Malinali, a crecer, a renovarnos, porque justamente esta hierba de enredadera, que también le llaman, va creciendo. Año con año se le caen las hojas, pero al caerle las hojas, retoña y sigue avanzando, ¿no? Como los arbolitos que yo les decía. Los arbolitos ofrendan todo lo que son sus hojitas, se le caen todas las hojitas. Pero gracias a esas hojitas empiezan a crecer, crecen, ¿no? Empieza a salirle otras ramitas y están creciendo. Entonces, Malinali nos enseña, nos dice que, pues bueno, tenemos que crecer, tenemos que dejar eso que ya lo trabajamos, al igual que la serpiente año con año muda de piel, se le cambia de piel. ¿Por qué? Porque estas pequeñas capas que tiene en la piel son los que se mueven para poder, ¿no? Avanzar. Y si se vuelven viejas a estas capitas, no se le facilita el movimiento para trasladarse. Se le hacen pesados. Por eso es que lo tiene que renovar, sí o sí, su piel. Al igual que el águila. El águila necesita a los 40 años refugiarse en un peñasco alto donde nadie lo pueda atacar y al principio con sus garras arrancarse las plumas, todas sus plumitas. ¿No ha de doler? Claro que duele. El cambio duele. Todo cambio es doloroso, pero es necesario, ¿no? Se quita las garras, con las garras le pega a la pared para que imagínense desgarrarse las uñas. Dolerá mucho. El pico, tiene que picarle a la pared, se quita el pico. Después de ese proceso, tiene plumas nuevas, porque las plumas ya viejitas, ancianas, que ya no le sirven y se suelen muy pesadas, ¿verdad? Ya no le permitían ser ágil volando, pero ahora con esta renovación se vuelve mucho más ágil, ¿sí? Y esa es la enseñanza que nos va dando Malinali y todo lo demás naturaleza. Sus garras se vuelven ya muy dobladitas hacia adentro, ya no puede atrapar su presa, así es que no, ya no puede cazar. Su pico se pega mucho más, se dobla y ya no puede atrapar su alimento, ¿eh? Entonces fíjense cómo ellos nos enseñan el cambio. El gusanito para conocer el cielo tiene que meterse en ese pequeño capullito, sufrir la metamorfosis o vivir la metamorfosis. Allá adentro en ese pequeño contenedor donde se mete, tiene hambre, tiene frío, tiene miedo, ¿verdad? Porque el encierro nos da miedo, la oscuridad a veces nos da miedo, pero tiene que permanecer, tiene que vivirlo para que le salgan alas y pueda volar y pueda conocer el cielo, pueda ser libre realmente, porque la mariposa representa libertad. Ojo, libertad, no libertinaje, hermano. Libertad, porque la mariposa vuela por donde quiere ir. En cambio, el águila siempre vuela hacia el frente, ¿no? Hacia el frente. No puede volar como el colibrí hacia atrás, ¿no? Entonces,
Eso es lo que nos enseña Malinali. Dice, tenemos que renovar. Y esa renovación es medicina. ¿Sí? El cambio es medicina. A veces nos aferramos o nos quedamos en nuestra zona de confort para no poder vivir ese cambio. O lo que ya está establecido, pues eso es, ya no hay de otra. Eso es lo único que yo encuentro. Hay más, hermano. Hay más allá de la vida que vale mucho y vale la pena vivirlo, seguir creciendo en espiral. Hasta que mi Kisly, claro, diga que hasta aquí llegaste, ¿no? Entonces, si la naturaleza nos enseña la renovación como medicina, ¿y por qué no lo hacemos nosotros, hermano? ¿Duele? Por supuesto que duele, hermanito. Duele, sí, duele. Duelen esos cambios, duelen desprenderse de muchas situaciones, de relaciones, de inclusive de trabajos. A veces nos aferramos a un trabajo porque pues ahí nos la pasamos tranquilos y nos pagan, ¿no? Encontramos otro trabajo que sí se nos puede pagar más, pero como ahí sí, en ese trabajo hay que esforzarse, hay que potencializar nuestra creatividad. Ah, no, entonces yo no, prefiero estar aquí en mi zona de confort. ¿No? O como decimos en México, prefiero pasármela de muertito, sin esforzarme, ¿no? Entonces es lo que nos enseña Malinali, hermanitos. La medicina, y es una medicina integral, ¿sí? Su regente de Malinali, su regente de Malinali, ¿quién es, hermanitos? Pa, Tecatl. Es la medicina, el señor de la medicina. ¿Ah? Y este señor de la medicina nos enseña a vivir en esa armonía. Ujú. Si se dan cuenta, aquí Pastecatzin, hermanitos, tiene sus cacli, sus guarachitos de color blanco, ¿no? Nos dice que en este camino de la medicina tenemos que caminar con ese pensamiento, con ese sentimiento puro, ¿no? O lo que le llamamos nosotros en la toltequidad, la impecabilidad. Claro, si llevas tus guarachitos blancos, se van a ensuciar. Puede que pises lodo en algún momento en tu caminar. ¿Y ese lodo qué sería? A lo mejor las dificultades que vamos enfrentando. A lo mejor es la incomprensión de nuestra familia, la incomprensión de la otra gente por la medicina que estamos dando, ¿no? Y eso nos va a servir para que nosotros veamos qué estamos haciendo mal y qué estamos haciendo bien, pues en este camino, en este sendero, hermanitos. Y si se dan cuenta, Malin, este Pastecatzi, no levanta mucho su pie para que avance, pues como que diga. Si se han dado cuenta algunos regentes, su piecito lo estira mucho más hasta allá, como que para avanzar más rápido. Y él, miren, o sea, no tiene intención como que de avanzar. ¿Qué es lo que nos presenta con ese caminar? En sus guaraches, en sus piecitos. Dice, no hay prisa, no hay prisa para dar medicina. Desde donde tú estés puedes dar medicina en tu caminar. El sistema educativo nos enseña, no, tienes que estudiar. Después de tu título viene el doctorado, del doctorado viene la maestría, de la maestría vienen tus diplomados. O sea, como que te está acarrereando de vivir la vida rápido. Y dice Pastecas, no, ¿por qué tengo que vivir tan rápido si lo puedo disfrutar paso a paso? Fíjense, la paciencia es medicina para nosotros. Maxime, en este mundo caótico que vive rápido y muere rápido, ¿no? Decíamos, para construir un cimiento bien forjado se necesita tiempo. Sí,
Quisiéramos que sucedan las cosas así. No se puede. Es necesario respetar el tiempo. Y eso se ve en la magia negra. Y eso se ve en los hechizos que se hacen. ¿Qué se hace en ese hechizo, en ese amarre, en esa transgresión del tiempo? El tiempo y espacio hacen que sucedan las cosas por un capricho de nosotros. Pero a esa transgresión del tiempo tiene un precio. ¿Y quién lo paga? El que lo hace. Claro, el que le hacen esa maldad sí lo sufre. Pero recuerden, todo rebota y regresa a nosotros, como un boomerang. Sucede lo mismo. Entonces nos dice Pastecas, tranquilo, vivan la vida, disfrútenlo como medicina. Esa paz que muchos anhelamos, esa paz, esa agua inamovible que nosotros necesitamos, hermanitos, de vivirlo, de vibrarlo, ¿verdad? ¿Y cómo se obtiene? Estando bien primero con uno mismo. ¿Ah? A pesar de que te digan, eres un brujo, eres diablero, eres satanista, no, no te etiquetan. Si dices tú, yo sé que no soy eso, yo sé que eso es lo que no estoy haciendo. Sí, soy humano, cometo errores, equivocaciones, sí, pero hacer eso yo no lo estoy haciendo. Estás como en ese paz, en ese agua inamovible. Posiblemente no seremos comprendidos por toda la sociedad, pero he ahí nosotros que vamos sembrando la semillita de la rebeldía, de no creérnoslos todo lo que nos dicen, sino comprobarlo, verlo, ¿verdad? Bueno, entonces, Pastecatzi, y si se dan cuenta, el abuelito Pastecatzi, su piel es todo de color amarillo. Chequen, su piel es de color amarillo, todo lo que es su piel, los brazos es de color amarillo, inclusive hasta las manitas casi es de color amarillo. El amarillo, recuerden que simboliza en los amosh. El color amarillo simboliza tu energía interna. ¿Y cuál es nuestra energía interna? Yo lo que doy es el de Ocelot. Necesito empoderar a mi Ocelot, presentarlo como el Ocelot. ¿Cómo sería mi energía del Ocelot? Pues de seguir perseverando por lo que realmente amo y quiero hacerlo. Perseverar, perseverar. Analizar, también tener paciencia. Si en este momento yo no puedo atrapar ese proyecto, no puedo atrapar esa conexión con alguna energía, al acecho. Inclusive acecharme a mí mismo, ¿no? El que tiene su energía de Akat, pues mostrar su energía de Akat. ¿Cómo? Liderando, viviendo en comunidad, siendo sustento, como decíamos, el carrizo es sustento. Bueno, viviendo como el sustento, dando ese sustento. Esa es la energía, es nuestro tona, ¿no? Tona, la palabra tona quiere decir nuestra energía. Si yo soy coat, serpiente, pues me muestro como esa serpiente analítica, esa serpiente que avanza, que persevera, como esa serpiente que puede hipnotizar, no hipnotizar con los ojos quizá, pero con la palabra. Que la gente donde yo me pare y empiece a hablarles, los convenza, los hipnotice, pero no tan solo hipnotizarlo, sino que mi palabra llegue hasta su corazón, a su mente, a su espíritu, que le vibre lo que yo le digo. Entonces, dice Pastecas, desde tu persona, desde tu tonal, desde tu energía interna, desde tu nahual, debes de ser medicina. ¿Eh? Todos los tonales, o sea, todas las 20 energías son medicina, hermanitos. Son medicina.
ya sea medicina física, ya sea medicina espiritual, ya sea medicina emocional, ya sea medicina psicológica, ya sea medicina telepática, ya sea medicina para las relaciones, ya sea medicina para la familia, ya sea medicina, todos somos medicina, hermanito. ¿Eh? Todos somos medicina. Así como nos lo muestra Pasteca, chequen, tiene un tocadito acá, lo que va cargando un tipo de tela y nos dice mucho. Chequen ustedes, en esta parte tiene lo blanco y tiene este como este tocadito es de mi quisli. Este lo porta mi clantecutli, este, mire, ¿sí? ¿Y qué quiere decir Pasteca? La muerte también es medicina, claro. Sí es medicina, hermanitos, la muerte. Entonces, ¿para qué quiero la vida si me voy a morir? No, es metafórico. Recuerden, nuestros abuelitos utilizaban mucho la metáfora. Por eso se dice que es la palabra florida. Y no tan solo hablo de los náhuatl, no, de los tunzabis, los mixtecos, los zapotecos, los mayas, los otomíes, los wixárikas, todos tenían su palabra florida. ¿Por qué? Porque estaban conectados con la naturaleza y con todo lo que les rodeaba. ¿Mm? Entonces, dice que la muerte es medicina, sí. Si yo me quiero sanar, no quiero seguir siendo el mismo, la misma persona, tengo que dejar morir a esa persona, ¿no? A lo mejor yo soy esa persona que no me gusta, ahorita soy mentiroso, soy rencoroso, soy vengativo, ah, soy egoísta. Bueno, pues voy a dejar morir esta persona egoísta y empezar a renacer en este mismo cuerpo como el águila, revestirme de nuevo plumaje, de nuevas garras para cazar, de nuevo pico para poder, de nueva palabra. Sí, pero pues lo tenemos que hacer. Se puede quedarse en un bonito discurso como hacen los políticos, pero a la hora de los hechos no se hacen. Entonces, si se dan cuenta de en su tocadito, en la parte de arriba, encontramos, díganme ustedes, ¿qué encuentran en su tocado? Ayúdenme, todo lo que contiene su cabeza. Es toda una filosofía hermosísima. Nada más en su tocadito. ¿Qué encuentran ustedes? ¿Y qué creen que simbolizaría? Recuerden que estamos aprendiendo a leer tonales todos y todos sabemos, ¿sí? ¿Alguien nos podría decir? No, en su tocadito, en la parte, en la cabecita de arriba. ¿Amó? Quema, quémate más, Jenny. Sí, No hermanito, sé, por favor. no sé si en el tocadito tiene plumas de águila de Mastiani. No sé si sean porque ese tocadito blanco, que pues podría ser la pureza, Ujú, podría ser su Neltilistli, ujú, y, y, y pues lo que tiene ahí pintadito parecen plumas de águila, no sé si sea. Y realmente el otro tocado, no sé si sea su pelo, tiene tres como botellas que podrían ser su mismo pelo. Arriba tiene el color rojo, ujú. pero, Sí, pero hermanito. hasta ahí no puedo advertir más. Hasta acá mate no ignite. Hasta Maestro, acá mate. Sí, hermanito Pedro, lo escuchamos. así como dice el hermano, y también tiene el monito, es para Exacto. que represente lo que usted dice, la felicidad, siempre estar alegre, haciendo reír, pero con medida, porque tengo, como se dice, sin medida, pues ya no es lógico, ¿no? Ese es mi punto de vista y la limpieza, la pureza, lo blanco.
Y como dice el hermano de las botellitas, el rojo, pues es el, ¿cómo la palabra esa ahorita se me fue del coco, pero La fuerza de la voluntad, fuerza de voluntad, la maestro, energía. la energía, y tiene el amarillito abajo, donde empiezan, se puede decir el asiento de la base, tiene Ujú, el rojo y el amarillo, tiene el conocimiento y la fuerza de voluntad también. ujú. Tlazohcamati, Nagnitzin, Pedro. Hermanita Ana. Este, sí, Temastiani, pues yo lo interpreto desde Mineltilistli como estos, estas tres, estas tres líneas hacia arriba, Ujú, como la conexión, sí. con el Ilhuican, con la tierra y yo misma conectando, tejiendo esa red con las energías, fluyendo y recibiendo la información, la sabiduría de, pues, de las energías, eh, haciéndolo, pues aquí como dice el blanco, su tocadito blanco, pues es la pureza y Ozomatli es la alegría con la que se recibe esa información y se transmite para poder percibirla y transmitirla, fluir en sabiduría, con mucha alegría y con fe, con confianza de que estoy haciendo bien las cosas para poder recibir esa sabiduría, fluyendo, fluyendo el tono verde del tocadito, pues es fluyendo en esa sabiduría. Es lo que percibo desde mi Neltilisti, más bien. Tlazohcamati, Nagnitzin. Tlazohcamati Miek, les agradezco, hermanitos, por su compartir. Realmente, este tocadito que tiene atrás, se dan cuenta, son como hilitos. ¿Se acuerdan de Tlazoteotl? Tlazoteotl siempre tiene su tocadito aquí como que el hilo blanco en su tocadito. Este es un tocadito un poquito más, pudiéramos decir como oscuro, ¿sí? Y son hilitos, son esos hilos, las, para tejer, lo que justamente la palabra decía la hermanita Ana, para tejer. Su cuerpo todo es medicina. Claro que sí, su rostro es un rojo, color rojo, que representa la fuerza de voluntad, que realmente el rostro que voy a mostrar es lo que yo siento hacia los demás. Ayer les decía, ¿no? Con el monito, pues seamos felices, vivamos, vibrando, sonriendo, porque dice, me da mucho gusto recibirte, pero te dice, me da mucho gusto recibir. Oye, pero qué gusto tienes por recibirme, ¿no? ¿No? Entonces es eso, tejer. Vamos a tejer estas redes. Es lo que nos está diciendo Pateca. La medicina es tejer. ¿Tejer qué? Tejer amistades. ¿Tejer qué? Tejer la medicina. Yo me conecto con las estrellas, con el viento, con Chalchihuitlicue, con la abuelita Chalchihuitlicue, con el arbolito, con el águila, con las aves, con la tierra, con mi corazón, con mi espíritu, con ustedes, mis hermanitos, con todos, estoy tejiendo ¿qué? Medicina. Si yo doy con amor, pues recibiré con amor, ¿no? Pero si estoy dando odio, rencor, pues eso es lo que voy a recibir, ¿no? Ese es el gran tejido. ¿Y por qué son tres? Porque debemos de tejer en tres ámbitos, hermanitos, y claro, con esa fuerza de voluntad nos está diciendo Pateca. ¿Cuáles son esos tres? Los básicos, y de ahí se van desprendiendo los demás, en lo espiritual, en lo material y en lo emocional.
Básico las emociones, hermanitos. Puedo tener mucha sabiduría en la espiritualidad, pero si no lo sé compartir con amor, he ahí. Puedo tener yo mucho en lo material, pero si no lo sé compartir con amor, me hace arrogante, me hace déspota, me hace sentir que yo valgo más porque tengo lo material. Lo mismo lo espiritual. Conozco mucho la espiritualidad o como la religión de los sacerdotes, ¿no? Conozco mucho y claro, siento que soy el que está en la cúpula, siento que soy el que estoy en un nivel más alto. Para eso debo de tejer en esos tres ámbitos, que son básicos. Hay más, claro. Y siempre con un pensamiento artístico, decíamos ayer, ¿no? Si yo empodero a Osomatli, mi alegría, mi positivismo va a ser medicina para los demás, ¿no? Perdón, adelante, hermanito Alexander. Un abrazo de luz y de paz en nombre de los espíritus mayores del agua, la tierra, el aire, el fuego y la fuerza que mueve el cosmos. Yo creo Bienvenido, que hermanito. la fuerza de este mensaje que traduce en lo que porta encima, se puede decir que es un equilibrio del conocimiento que ha recibido en tiempos pasados, pero que lo demuestra con actos de enseñanza de la vida para la vida misma. Pero también muestra, como decía usted, que camina siempre en la humildad del saber espiritual, porque hay una diferencia muy, muy notable entre el saber espiritual y el saber puramente humano. El saber espiritual no se defiende, mientras el otro sí. El saber espiritual busca crecer con otros, el otro no. El saber espiritual se siembra hasta en lo que están totalmente sin luz y ahí nace. Lo contrario no puede ser un saber humano. El saber humano tiene que ser, como decía usted hace media hora, progresivo, buscando siempre avanzar, pero avanza linealmente, no avanza desde el centro de la enseñanza. Pero lo mayormente importante, y con esto termino, es que propone, es una propuesta abierta para todos los sistemas de conocimiento ancestrales en que debemos armonizar todos los cuerpos que conviven en nosotros, el energético, el espiritual, el cuántico, el cognitivo, el psicológico, el emocional, y que no es como usted dice, no es para volvernos el punto de la pirámide, ¿no? Sino por el contrario, sino para hacer un círculo y que el frente sean los abuelos verdaderos, los abuelos que manejan nuestra fuerza espiritual, el abuelo fuego, el abuelo aire, la abuela tierra, lo que emana la vida. Muy, muy profundo también cuando dice que en Malina esa acción de torcer, o sea, como de ubica el conocimiento, lo hace girar, pero lo más potente es la disyunción y crece la espiral, pero hacia arriba. O sea, que es mucho más poderoso esa medicina. Y de hecho, al decir esta palabra también nos volvemos medicina. Tracho que mati, Temastiano. Sakamati Nognitzin, exactamente, hermanitos. Eso es lo que nos va enseñando Pasteca. En sí, la medicina para los abuelos concebida desde su integralidad, desde su perspectiva, hermanitos, como realmente la medicina, debemos de percibirlo en los diferentes ámbitos. Y tanto como en la medicina hay su dualidad, por supuesto que sí. ¿Y a dónde nos lo muestra? Nos lo está mostrando aquí, miren. En los carricitos, todo esto representan el día. Estos representan la noche por esta energía del Tepeyolojtli. Esta es una montañita. Ahora, la otra parte es súper importante, hermanitos, es que tenemos las memorias ancestrales y esas memorias ancestrales son medicina, hermanitos, ¿no? Esta cúpula, esta pequeña montañita que vemos aquí, que lo tiene
de su tocado, toda esta parte, y aquí en la parte de arriba se hace una pequeña montañita. ¿Por qué? Nos habla de la conexión con la sabiduría de nuestros ancestros y de nuestros abuelos. Recuerden, nuestros ancestros son nuestras vidas pasadas. Entonces, todas esas vidas pasadas los conectamos hacia el universo, mandamos información, como cuando les decía con este tridente, ¿verdad? Envío lo que yo quiero, lo que estoy intencionando, pero también pido bajo esa información para mí. Es esa conexión que tenemos aquí, por eso las rayitas que marcan, las rayitas son como que nuestro conocimiento ancestral, pero también es el conocimiento que traemos viviendo en este transcurso de nuestro existir. Es lo que yo les platicaba de la hermanita que vino a visitarnos, que vino por su bastón y para leerle su tonal. Decía, yo ya traigo conocimiento desde niña, empecé a colectar hierbitas, piedritas, le decía, dice yo a mi mamá, aguárdemelo, este lo voy a utilizar en un futuro. ¿Por qué lo decía? No lo sé. Pero entonces, ella ya traía el conocimiento ancestral. Lo único que iba haciendo es, empezó a tejer las redes, conoció a una maestra que está en la danza de sol, le enseñó otro conocimiento, pero le dice, es que yo quiero mi tonalama. Bueno, pues yo conozco al maestro Yao, podemos trabajar con él que te lea tu tonal. Entonces empezó a tejerse esta red y empezó a trabajar. ¿Sí? Y chequen, en su nariguera, tiene una nariguera de color blanco, lo que nos indica el trabajo, el equilibrio, la armonía entre lo tangible, entre lo intangible, entre todo lo que podamos desarrollar como, como humanos. Ahora bien, el Malinali, podemos ver al Malinali aquí con un solo ojo, ¿no? Este Malinali con un solo ojo justamente representa, ¿no?, nuestra visión. Permíteme, se está descargando esta computadora. Listo. Ajá. Representa nuestro trabajo, lo cual nos dice Malinali, debes de desarrollar este ojo que tienes, esta intuición, esta percepción. Literalmente no es como decir es que voy a abrir este ojo que tengo, no lo tenemos el ojo. Se refiere más a la percepción, a la comunicación telepática, a la comunicación psicológica, ¿no? Dice, la parte psicológica, la parte mental también es medicina. ¿Por qué? Porque también nosotros, no sé si en algún momento de la vida lo han experimentado, decimos, creo que me siento enfermo, sí tengo fiebre, creo, ¿no? Me está doliendo muy fuerte la cabeza y la espalda me empieza a doler desde aquí, desde mi coxis, va avanzando, llega hasta en el cuello, me siento fatal. ¿Y qué creen que pasa? Así se empieza uno a sentir, ¿no? ¿Por qué? Nuestra mente es tan poderosa, hermanito. Es tan súper poderosa que no nos han enseñado a utilizarlo realmente en la escuela. ¿Por qué? Pues porque ya saben, porque no les conviene. Porque no les conviene. Entonces, Malinali tiene al centro un ojito, pero no es cualquier ojo, es un ojo estelar. Es un ojo que está conectado con el universo. Es un ojo, es una visión mucho más elevada que nuestros ojos naturales, ¿sí? Que está en lo intangible.
Y si se dan cuenta, el Malinali justamente está en ese equilibrio. Dentro de su boca emana Malinali una lengüetita, que es de Malinali, que encontramos muchos hermanitos, miren en la gran mayoría de los de la mosca, es justamente, dicen ustedes, pero ¿dónde había que dice que son lengüetitas de Malinali? Aquí está, miren, miren, este es lo que a veces les digo, vean que tiene la lengüetita de Malinali, pues, literalmente es su lengua. ¿Y qué hacemos con nuestra lengua? Al moverlo en movimiento, ¿qué? ¿Qué hace? Hace sonidos, forma palabras. Con nuestra palabra podemos dar, ¿qué? Sanación. Palabras mal formadas, intencionadas, escuchadas, causan daño. En verdad. Nosotros como seres humanos somos súper perceptibles. Máxime si te mandan un audio y dices, a ver, empieza, tu mente lo empieza a interpretar. Esto lo está haciendo así. O te manda una palabra, un mensaje con palabras obscenas. Tu mente empieza a conectar con la lengua, ¿no? Si es que están en presencial. Pues no, ahora sí, le contestas. Pero también esta palabra, esta lengua nos debe de servir para la medicina. Ayer les decía, no sé si hoy, antes de iniciar la clase, ya hicieron su risaterapia. ¿No? Les decía, ríense de ustedes mismos, de ustedes mismas, pero no en tono de burla. Muéstrense, dígale al que está aquí en el espejo de su Tezcatlipoca, estoy feliz. Sí, pero ¿cómo voy a estar feliz? Acabo de perder mi trabajo. Pues sé feliz, quizá eso te va a ayudar a impulsar a encontrar algo mejor, ¿no? Justamente eso es lo que nos dice las lengüetitas de Malinali, dice, tu palabra es medicina y está en color rojo, empodéralo, que sea de fuerza de voluntad tu palabra. Y chequen, tiene flores y son flores blancas. Tenemos que florecer, pero esa flor tiene que ser blanca, limpia, pura, porque lo hemos trabajado desde nuestro Neltirismo. Pero nos encanta hacernos las víctimas. Ay, pobrecito de mí. O Malina le dice, no, pues inténtalo. Si no lo lograste una primera vez, pues inténtalo. No te venzas. Te vas a dejar vencer cuando salga tu último aliento. Inclusive seguirás siendo un ganador, un exitoso, porque la vida no termina ahí. Solo es, perdón, solo es un cambio. Luego decimos nosotros, cuando muera, voy a descansar de más. Hoy no voy a descansar nada, es una mentira. Seguimos trabajando para la renovación, para nuestro nuevo renacimiento en otro contenedor. Hay situaciones que estamos viviendo que que estamos pagando algo, una deuda de nuestras vidas pasadas. Decimos, pero ¿por qué a mí me está pasando esto? ¿Por qué yo? Sí, posiblemente en tu vida pasada hiciste algo y hasta ahorita lo estás pagando. Por eso vive en el Ashkan Wanikan siendo medicina para que en la de tu otra vida pasada puedas vivir en armonía con esa energía de la medicina, conscientes de que todo lo que damos se nos regresa triplicado o multiplicado. Entonces, si se dan cuenta, nos dan dos banderitas en cada uno
de los ámbitos. Nos habla de esa armonización, de esa dualidad. En la gran mayoría, hermanitos, en la gran mayoría de la Moshli, encontramos que en este camino siempre, siempre vamos a encontrar en dualidad. Así es que cada uno de nosotros escoge qué quiere. Ahí está sobre la mesa, es como un buffet. Toma lo que tú necesitas y empodera y alimenta lo que tú necesitas. Solo no te quejes del resultado, ¿no? Y aquí miren, en esta parte, los carricitos son nuestros objetivos, recuerden. Dice, esos tres ámbitos que les decía, defiéndalos con tu chimali, con tu escudo. Este es el chimali y está de color azul, azul jade, ¿no? ¿Por qué? Y tiene las cuentitas del COAT. ¿Por qué? El mejor escudo, la mejor protección que podrías tener es ser perceptivo como la serpiente, ser tú mismo con tu tonal, conectado con quién. Este es desde Zipacli, miren, ¿no? Conectado y floreciendo con la madre tierra, trabajando, aquí está, miren la colita de la serpiente. Estos son dos serpientitos que están dentro de nuestro espejito de obsidiana, nuestro Tezcatlipoca. Recuerden que el carrizo es su regente, Tezcatlipoca Ixquimili. Entonces, dice, tus objetivos espirituales, materiales, que sería como la serpiente, pero también tu conexión con la tierra, tu conexión con la parte de florecer. Este es un conejito, es parte de un conejito. Tu conexión con tu fertilidad, recuerden que el conejito representa la fertilidad. La conexión con tu fertilidad, haz florecer tu fertilidad, trabajando con tu espejo de obsidiana, floreciendo y empoderando esa fuerza de voluntad, hermanito. Es toda la información que nos dice, vuela. Justamente ayer platicábamos de un proyecto con las hermanitas y el hermanito. Decíamos, si nosotros tenemos un objetivo fijo, sabemos lo que queremos, es como agarrar estas flechas. De aquí a ahí la distancia tengo que llegar a ese objetivo. Pero en este caminar, ¿qué es lo que voy a hacer? Nos ponía el ejemplo el hermanito, dice, en este ciclo que viene, el de la 13 casa, en el año 13 casa, en marzo del 2025, dice, si trabajas con el tonal Amat, son 260 tonal. ¿Y qué quiere hacer usted? No, pues quiero hacer mi espacio sagrado donde puedan llegar los hermanitos, donde podamos trabajar la medicina, donde podamos construir un temazcal, donde podamos vivir en comunidad por 4 años. Dice, bueno, ¿qué necesita? Bueno, necesito material y todo eso, pero ¿cuánto necesita para empezar? Pongámosle, le digo, 200,000. Bueno, ya tiene la flecha, ya sabe dónde va a apuntar, ¿no? Pero ahora, ¿qué? Si son 260 tonaltín, cada 260 tonaltín cada día, propóngase a ahorrar 1,000 pesos. Al terminar el ciclo, al llegar a su objetivo, pues ya tiene los 260 cada día. ¿Será posible? Tengo que analizar. ¿Será posible? Pues no. Entonces que no sean 1,000, que sean 500, 500, que sean 200. Pero siempre tienes que estructurar. Lo mismo con la medicina. Eso es medicina, dice. También es medicina. Si de aquí a cuántos años tengo que hacer ejercicio, tengo que dejar ciertos vicios porque contaminan más mi cuerpo, ¿no? ¿No? No se trata de andar buscando la muerte, claro, ¿verdad? Pero cuando llegue, que me vaya no tan maltratado para que me reciba mi Mictlantecus, ¿no?
¿no? Entonces, es trabajar la fertilidad, hermanitos, florecer, trabajar en equipo, trabajar en estos tres ámbitos de la vida que son básicos y representa el día. Hacer esa introspección con nuestro espejito es básico, es básico. Ujú. Y bien, y terminamos la lectura del tonal de Malinali. Aquí miren, tenemos, les decía yo, a un coyotito. Está coloreado totalmente de amarillo. Entonces, la cuestión es la cuestión interna. Y ojo, él está pintado en esta parte, todo lo que es su rostro. Pudiéramos decir que todo lo que es su cabecita. Y está viendo, miren, hacia acá, hacia arriba. En la parte de arriba tiene este atadito que se amarró, ¿verdad? Él nos está mostrando la limpieza. Su Ixcuamecatles, pudiéramos decir, es blanco, pero no lo trabaja en la frente, lo trabaja en los ojos. Nosotros, cuando nos amarramos la frente con nuestro Ixcuamecat, lo que hacemos es que la cabecita presione más la cabeza con ese hilito, para presionar también justamente esta parte, ¿no? Que coloquialmente le llamamos los sienes. ¿Qué tiene que ver esto? Para potencializar y activar nuestro cuerpo, nuestra percepción, nuestro cerebro, que pueda estar más alerta. Además de que protegemos en esta parte decimos, nuestro tercer ojo para no ser tan contaminado. Además de que ayudamos a nuestra mente a estar más receptiva, más atenta. Entonces, si eso no lo ponemos en la cabeza al ponernos en los ojos, estamos intencionando de poder ver, dice él, Gotito, ve más allá. No veas solo aquí en tus narices, no, ve más allá. ¿Y qué hay allá arriba? Energías, energías. Les platicaba en alguna clase de Pachita, ¿no? Ella misma lo decía dentro de las investigaciones que se hicieron. Decía, es que hay alguien que viene, se mete aquí y yo actúo a través de él. Ella le llamaba Cuauhtémoc, pero decían, ¿cómo lo conoces que es Cuauhtémoc? Bueno, es que me dijo, la energía me dijo que él es Cuauhtémoc. Algunos decían en esas teorías, si no me lo quieren creer, está bien, no pasa nada. En esas teorías estaba justamente investigando, leyendo, se dice lo que nosotros le llamamos los extraterrestres. En ese libro decía, son abuelos ascendidos, son abuelos que ya transmutaron, pero trabajaron realmente esta cuestión de la vida y pudieron quedarse en ese portal. ¿Se acuerdan cuando les hablaba del portal? Perdón, en ese portal de conexión en un tiempo interminable. Aquí, en la comunidad, hay un portal, aquí en su pueblito de ustedes, ahí enfrente de la iglesia. En Cuixapan, hay un portal donde les he mandado fotos como en la cuevita, entras y vas a dejar tu ofrendita. ¿Sí? Es un portal, se dice que ahí se metieron toda una familia y se metieron a ese portal. Hay tiempo, hora y minuto donde te puedes meter. Entonces, regresando a esto, nos dice, tú puedes lograr la parte material. Nos da una banderita, miren, aquí nos está dando una banderita en la parte material. Pero en la parte espiritual lo pone en el piecito que lo tiene en el aire. ¿Verdad? Miren, tiene un piecito en la tierra, que este peyolote es la montañita, pero el otro pie lo tiene en el aire. Es lo que nos indica, ¿no? Trabajar la espiritualidad y todo ese trabajo energético.
Y en estos dos ámbitos nos dice, debemos de esforzarnos, nos da aquí dos como punzones que están enterrados con la tierra o en la tierra, en el tepeyolotli, ¿no? Y pues deben de florecer, unos de color jade, otros de color amarillo. El color amarillo con tu energía interna, con tu fuerza interna, y fluye. Fluir es lo que nos cuesta, hermanos. En verdad nos cuesta mucho fluir, avanzar. Pero lo tenemos que hacer. Entonces, dice, si estás en la tierra, pues conéctate con la tierra. Por eso nos pone aquí los ojitos estelares. Abajo de la tierra hay energía. Abajo de la tierra hay vida. Hay vida. Hay otros seres que viven bajo la tierra. También algunos son seres superpensantes, algunos no tan pensantes, al igual como en la humanidad. Pero también dice, conéctate con el cielo, con el universo. Debe de ser tu objetivo, tu panty, declara que vas a hacerlo. ¿Para qué? Pues para dar medicina, para encontrar la medicina, ¿verdad? Y bueno, aquí yo les muestro algunas plantitas que son medicinales. Este justamente es eso, de enredadera, que se ¿no? Nali Nali. Este es lo que nos presenta en este Amushli. En el otro Amushli nos lo presenta de esta manera, donde van por las trecenas, ¿sí? Inclusive si vemos nosotros aquí, Malinali, nace la hierba en una mandíbula, ¿sí? De ahí nace la hierba. ¿Qué quiere decir? Para que tú trabajes como medicina, tienes que renacer. Y la medicina no tan solo en un ámbito, en todos los ámbitos. Tienes que renacer desde tu ser interno. ¿Mm? Muchas veces decimos, sí, es que quiero cambiar, quiero ser otro, y ya no quiero ser el mismo. Sí, pero ¿qué estás haciendo para generar ese cambio? No, pues nada. Entonces, es que es bien difícil, es que se necesita mucho dinero, es que no tengo tiempo, es que hoy, pues con el trabajo que tengo, créame que no puedo. No es cierto, solo son pretextos. Todo es posible. Sí. Si te organizas, en serio que encuentras un poquito de tiempo, hasta para ti, hasta para flojear, hasta para darte un pequeño relax, como dice mi hijo, tranquilo, ver tus videos o dormir, porque también que es una gran terapia, es una gran medicina la de dormir, ¿no? Inclusive en una investigación que estaba viendo en un video, que los chinitos, los orientales, ahí en su trabajo tienen sus camitas, se sienten cansados, se duermen, despiertan y a seguir trabajando. Eso los hace más productivos, ¿no? ¿No? Podemos nosotros consentirnos, claro, si no nos consentimos, ¿quién nos va a consentir? Pues es difícil a veces de que nos consientan porque creen que no somos merecedores. Bueno, ni modo, pues. Pero yo me creo que si soy merecedor, pues me duermo un ratito. Lo que decimos aquí en México, un coyotito. Bueno, hermanito, la muerte como medicina necesaria para la sanación. No cuantos hermanitos que han estado desahuciados y sanan, pero ya llevan otra vida, otra experiencia. Han muerto en ese momento. No cuantos hermanitos se han renovado, pero es aceptar, decir, sí, estoy enfermo, tengo que sanarme, ¿no? En el mundo tangible y en el ámbito intangible. La medicina, esas dos formas, ¿verdad? De dar la medicina en lo intangible. En lo intangible, a lo mejor la medicina sería sauma. Sacas tu poposh cómic y órale a sauma. Y ahorita por ahí viene en la presentación. En la bondad y en la maldad hay medicina. ¿Incomprensible? Así es. En estos dos ámbitos hay medicina. ¿Cómo?
Esto de la maldad está bien. Si para ti está bien, pues eso está bien para ti. Es tu medicina. Tu odio, tu rencor, ah, tu incomprensión, a que seas déspota, que seas incomprensible con los demás, a que juzgues todo, a que creas que todos los demás están mal, solamente tú estás bien. Todas esas cosas, ¿hay medicina? Sí, sí, hermanitos, ¿no? Así, bueno, lo que les platicaba del librito que me hicieron, me lo robaron en sí, ¿no? De que le dije, revisa mi libro para que yo cheque si es que está bien. Y ya van meses y le digo, ¿qué onda con mi libro, hermano? Necesito. No, dice, "Ya lo estoy leyendo". Y al mes, ese cuate saca un libro de poesías, dice, aquí están mis poesías. Ahora le digo, si esos poesías son míos, ¿qué medicina puedo obtener de esa situación, de ese plagio? Pues no confiar en cualquier persona. Eh, Al momento sí, fue un rencor, un odio, no olvídense. Pero al final aprendí, digo, pero la medicinita que me da este hermanito, en que pues ya jamás voy a confiar en él, está bien. Lo perdono, pero al perdonarlo me perdono también a mí mismo por ser tan menso de estarle mandando todo eso. Yo por la confianza que le tenía, pero bueno, y ha sacado más libros, es el único. Nada. Yo me decía a mí mismo, tú eres la fuente, es donde se pueden sacar 1000 libros, déjalo. Entonces, fue algo, fue una medicina, un aprendizaje, ¿no? Todo es medicina, hermanitos. Necesitamos comprender la magnitud de las cosas. A todo eso, cuando me convierto en ese comprensivo, en ese que entiende, que percibe, que no me estoy martirizando, fuiste un tonto, fuiste un tonto, fuiste un menso. No, ya, olvídalo, ya. De todas maneras, él ya no podrá avanzar más. Y de mí podrá tener el saludo, nada más. Y el respeto, porque yo quiero que me respete. Pero de ahí, ese fue una medicina, ¿no? Ahora, dice un hermanito, ¿cómo va a ser medicina si yo sé que él me robó mi carro? ¿Cómo va a ser medicina? Sí, hermanito, es medicina y aprendizaje porque ahora entiende que debes de cuidar más tu carro, que debes mantenerlo en un lugar seguro. ¿Por dónde lo dejaste? No, pues en la calle y con las puertas sin seguro. Pues entonces casi le está diciendo, llévatelo. No, no, pero pues es que yo confío, sí, la confianza, claro que sí, ¿no? Entonces todo eso es medicina, hermanito. La trecena de Malinali. Ayer ya lo veíamos, quizás no vamos a ahondar mucho. Recuerden que su regente es Malinali. Decíamos que la Malinali, justamente ella es Malinali, Mayagüel o Meyagüel, medicina, es medicina femenina, hermanitos. Meyagüel es medicina femenina. Y él sería, decíamos, Pastecatl, el señor de la medicina. Todo está en dualidad. Inclusive nuestro cuerpo, nuestro espíritu está en dualidad, ¿verdad? Solo que a veces no lo entendemos de esa manera, hermanitos. Tenemos aquí la luna y el sol. Decíamos el sol representa la masculinidad y la noche representa lo femenino, ¿verdad? Que trabajemos nuestra parte femenina y masculina en armonía como una ceremonia, con la ceremonia que nazca desde nuestro corazón. Este es un corazón que está atravesado por una barrita de ocote. El ocote sirve para encender el fuego, pues el fueguito donde podamos iniciar una ceremonia. Y una ceremonia, bueno, a veces
Nos imaginamos que la ceremonia es algo súper espectacular y hacer, no, una ceremonia es lo que les decía, la risoterapia. Yo me pongo frente al espejo y me pongo a reír de mí. Esa es una gran ceremonia, algo sagrado porque estás en íntimo con tu otro yo. Pero también si quieres, ponte frente al espejo y estate de gruñón, de gruñona, también. Y también nos sirve el espejo para vernos cómo me veo sonriendo, cómo le sonreiría yo a la gente para que me sonríe. Eso también es una medicina, ¿no? Nos habla justamente aquí, miren, de pisar un pie en la tierra, el otro en el aire. Pastecas, lo que estábamos viendo, ¿no? La medicina en la tierra y en lo espiritual. Pero aquí nos lo muestra Pastecas justamente como cada uno de nosotros, como personas. Alguna hermanita puede decir, bueno, Pastecas es masculino, yo soy mujer. No, recuerden que tenemos nuestra parte masculina y femenina. Así es que no, no tiene nada que ver con eso. La clave está, decíamos aquí, en este contenedor de la fertilidad, ¿no? Esa es la parte reproductiva femenina. Y si se dan cuenta, está tapado con una tela blanca y aquí con una cuerdita, con una meca. Nos habla justamente del ayuno, el empoderamiento de nuestro cuerpo, oigan, a través del ayuno. Me decía un abuelito, ¿tú cómo ves lo del ayuno? Le digo, pues dicen que es el empoderamiento. ¿Será? Pues no comes. Sería el debilitamiento. Le digo, no, para mí es el empoderamiento. A ver, ¿por qué? Porque cuando empiezo a ayunar, mi cuerpo lo estoy empoderando, lo estoy mandando. Y mi cuerpo, al no encontrar comida, buscará comida. Claro, cuando tengo hambre, ahorita me empieza a doler el estómago, empieza a rugir el león que tengo dentro, ¿no? Me duele la cabeza, pero después de ese proceso empieza la calma. El cuerpo dice, bueno, no hay comida, yo buscaré comida adentro. ¿Y qué estoy haciendo? Me estoy sanando. Las células ya cancerígenas, las células que ya no funcionan, pues se los comen eso. Estoy mandando mi cuerpo. Los que van a la danza de sol, la danza de luna, lo saben bien, ¿no? El ayuno son 4 días. Me parece que para la danza de luna son 4 días que sí pueden tomar agua, pero en la danza de sol, en algunos grupos me han platicado que ni agua, ni sueño, ni comida, nada, ¿no? Y bajo el sol, en el día bajo el sol. Sí, te deshidratas posiblemente, pues sí, te malpasas, pero es necesario. Necesario, justamente es el trabajo que hacemos, dejar morir a este ser, disciplinarlo. Y cuando hacemos ayuno, al momento que nosotros probamos esa comida que nos gusta, lo saborearemos mucho más, nos deleitaremos más. Pero no tan solo es el alimento, es también la parte de la espiritualidad, la de ver, la de sanar, la de curar, ¿no? Entonces decíamos, Mayahweh, todo su cuerpo es, pues todo su cuerpo es medicina. Semalinali, esta trecena está en la posición número 8. En hoy estamos, ayer iniciamos. Miento, es antier, sí es antier. Iniciamos con la trecena de Semalinali, ¿verdad? Ahorita estamos viviendo con Malinali, hoy debemos de ser medicina. En estos 13 días, vivamos como medicina, hermanitos. Seamos medicina, no seamos veneno. Hasta el no hablar, estar en silencio, también es una medicina para algunos de nosotros. Semalinali, la trecena de una hierba. Es un tiempo propicio para favorecer la cualidad humana de lograr conocer, abrirse paso.
tiempo para afianzar proyectos y buscar ampliar conocimientos en cualquier área que nos interese y apasione. Una trecena para sanar y hacer ofrendas para sanar la salud, cambiar el estilo de vida, comprometerse con el bienestar. ¿Con el bienestar qué? Primero con mi bienestar, después con el bienestar de los demás, ¿no? Porque yo no puedo dar lo que yo no tengo. Darse a nuestros semejantes, darnos a nosotros a trabajar. Que si me piden que yo ayude en algo, pues lo hago, me doy, me entrego, me ofrendo. ¿Por qué? Porque es parte de mi camino. Anda en este camino y le dicen ayuda. No, yo no. Véngase, vamos a barrer acá, vamos a... No, yo no puedo. Yo no sé barrer. Pues aprenderás. No, no puedo, en verdad. No, todo eso es medicina. Hasta nuestra forma de ser, hasta nuestra forma de tratar a las personas es medicina. Díganme ustedes, ¿a quién no le gusta que lo traten bien? Yo les decía una anécdota, ¿no? Donde te tratan como si fueras a pedir regalado en una tienda, ¿sí? Para servir al bien común, ¿no? Debo de estar bien yo para poder servir a los demás, psicológicamente, emocionalmente, espiritualmente, tengo que estar bien. Y claro, físicamente, mentalmente. Su rumbo de esta hermosa trecena es el rumbo sur de la fuerza de voluntad. Entonces el día de hoy, trabajemos con esa fuerza de voluntad, hermanito. El día de hoy, trabajemos con ACA, con el carricito, ¿verdad? Que nosotros como líderes, como seres que estamos en este sendero, el día de hoy, mi liderazgo, que sea palabra de ánimo, que sea palabra de amor, de comprensión, de entendimiento. Primero conmigo, después con los demás. Claro, si me lo aceptan y si no, también no pasa nada. El color amarillo, nos dice aquí, pero también puede ser el color azul, jade. ¿Por qué color amarillo? En esta orientación, en esta trecena. Porque azul jade. Porque necesitamos nosotros tener ese conocimiento, hay una palabra que se le llama emocional, inteligencia emocional para poder sanar, ¿no? En palabras que se maneja actualmente en la educación, desarrollar, dice, la inteligencia emocional, ¿sí? De poder dominar, trabajar con mis emociones, con inteligencia, con estrategia, ¿sí? Pero también eso tengo que me va a ayudar a fluir como este jade que yo soy. Su regente es Mayagüel o Meyagüel y Pastecas en forma dual, ¿sí? Entonces, la tierra como medicina y flor es lo que nos simboliza este escudo que vemos aquí, esta imagen hermosa. Les decía yo, en el calpulli, en nuestro calpulli, en el calmeca que quiero hacer, que tiene que hacerse, quiero emplear este como icono, como sello, ¿sí? La medicina como medicina y flor. Nuestra tierrita nos los da todo. Que no lo entendemos así, que no le agradecemos así, pues es otra cosa. Chimali como protección. La protección también es como medicina ante personas que tenemos a nuestro alrededor. Ojo, muchas veces decimos, no, es que todas estas personas me respaldan, todas estas personas están conmigo, pero a la mera hora que tú los necesitas, no están.
De 20 que tengo, me llegan 2, decimos. Pues con esos dos son mi ayuda. Por eso es importantísimo guardar ciertas cosas como protección. ¿Cómo qué? No compartir tus proyectos con todos, porque no todos te van a entender. Amuletos de protección. Nos habla de los amuletos. Justamente la patita de conejo, les decía yo. La patita de conejo como protección, amuletos, ya sea un chalchi, no, un espejito de obsidiana, ¿verdad? Nuestro iscuamecas, nuestro rebocito con lo que nos atamos acá al momento de hacer un trabajo espiritual, o el mecatito de isle que nos amarramos nuestra cintura, ¿verdad? Todo eso debemos de tenerlo presente utilizando como escudo, como protección. ¿Por qué? Porque cuando damos medicina, tenemos que protegernos, lo que yo siempre les he dicho, ¿no? Inclusive cuando es un trabajo mucho más fuerte, como una sanación, lo que se puede recomendar es tomar el tezcatlicoca para poder eructar, o un sal de uvas, o alguna bebida que te pueda ayudar a eructar. Al momento de eructar, sacas esa energía que quizá lo absorbiste como pago, ¿no? O intentar eructar en sí mismo, por uno mismo. Limpiarse con huevito, saumarse, todo es posible. Llevar mi conejito, mi patita de conejo, como un amuleto, ¿no? Como una protección. Les decía yo en algún momento, les platicaba de la piedrita de coyote, también ese atrae protección, suerte, todo eso. También es bueno utilizarlo, ¿no? Objetividad y flexibilidad como medicina del carrizo y sustento, ¿no? El carrizo también es sustento, es creatividad, es direccionalidad, es armonía. Vive no tan flexible ni tan rígido. Tezcatlipoca como medicina espiritual. Es una gran medicina verte en tu Tezcatlipoca, ¿verdad? Pero para que te puedas ver tendrás que eliminar todo este humo que no te permite ver y visualizarte a ti mismo. Ujú. La direccionalidad de la medicina debe de tener un propósito y la seguridad de lograrlo, que son las flechitas. Tengo que lograrlo. Sí, pero pues es que ya no cuentas con todas las personas. No pasa nada. Yo lo haré. Si lo declaras, que lo harás y lo lograrás. Va a llegar como solucionarlo y es la seguridad que tú tengas. Tejer la medicina, es lo que tiene acá, les decía yo. La medicina psicológica, la medicina intelectual, porque también el conocimiento, la intelectualidad también es medicina, sanas tu ignorancia, pero a veces es mejor la ignorancia que conocer mucho. Cuando eh, nos volvemos idólatras, nos volvemos esa gente engreída que cree que lo sabe todo. Entonces dice, mejor no sé nada, mejor voy a ser ignorante y seré más feliz. Puede ser, pero si lo utilizamos esa intelectualidad, ese conocimiento para sanar a alguien que no conoce y le explicamos con esa intención que comprenda, que entienda, pues ahí estamos sanando. La medicina de la alegría y de la felicidad, ¿verdad? ¿Quién no le gusta que estar una persona que sea feliz con lo que es? Porque con la infelicidad, pues a veces no nos, no nos ayuda. Nos lleva a ese bajo nivel de vibración, ¿no? Tenemos la medicina emocional, las emociones, generar esas emociones positivas nos puede llevar a ese gran logro, ¿no? La medicina energética, la energía.
¿no? La energía que impregnamos al momento de trabajarlo, al momento de desarrollarlo, ¿sí? Al momento de desarrollarlo, eh, el manejo de todos los trabajos, ¿sí? Sí, realmente es una medicina integral, como yo les decía, ¿no? La medicina financiera te da paz, que tú tengas ahí un pequeño recurso económico que solvente tus necesidades personales y de tu espacio, ¿no? Es una medicina, te da esa tranquilidad, porque a veces lo concebimos, no, pues es que como nos han enseñado el dinero es malo, no, no es malo. Saberlo generarlo, tenerlo para satisfacer tus necesidades básicas, ¿no? Es malo, pudiéramos decir, es que lo utilizas para crear daño, hacer daño a los demás. Ahí sí, ese sí, eso no sería tan factible, ¿no? La medicina del Mishkoa, la medicina del universo, conectarnos con ellos. La medicina de Tetzahualistli, ¿qué es Tetzahualistli? El presagio. Es una medicina. ¿Y cómo podemos obtener el presagio? Quizá no tenemos la habilidad todos, esa cualidad de la clarividencia, de presentir, de predecir cosas que van a pasar. Pero en los sueños también es una forma de la clarividencia, es una forma de predecir. Y también es una medicina, claro. Te va también caminando para poder trabajar. La medicina de Coahuilisli, queso Coahuilisli, que le llamamos como el calambre, como un dolor específico en un lugar, también es una medicina, claro. ¿Por qué? Porque lo podemos sanar, lo podemos vibrar en armonía. En sí, debemos de encontrar en nuestro camino, en nuestro sendero, todo ese tejido, como nos lo muestra Pastecas, de la medicina. Sí, la paciencia es una medicina, claro, hermanitos, decíamos hace ratito, ¿no? Bueno, dice, ¿cuál es la medicina que das? No es necesario que aquí en este momento ustedes pues contesten estas preguntas, pero es una sugerencia que ustedes pudieran en esa introspección, en esa calma, en esa paz que se encuentren, de preguntarse, ¿cuál es la medicina que doy? ¿Estoy realmente siendo medicina o estoy siendo veneno? ¿Qué medicina necesitas? A lo mejor la medicina emocional, intelectual, espiritual. Todos necesitamos medicina en algún ámbito de nuestra vida, hermanito. ¿Por qué crees que eres merecedor o merecedora de la medicina? ¿Por qué? ¿No? Algunos dicen porque sí, porque no, no. ¿Por qué te mereces? ¿Por qué crees que te mereces la medicina? ¿Por qué crees que te mereces esa medicina? Porque he ahí la reflexión. Porque estoy trabajando en este camino, porque estoy haciendo las cosas bien, no lo sé. ¿La miel es una medicina? ¿Creen que la miel es una medicina? Sí. Así en ese pequeño, hermoso alimento, sí, también es medicina. Pero metafóricamente también es medicina, sí. Recuerden que la miel representa la sabiduría. La sabiduría no se pudre, no se elimina, ¿no? Esa sabiduría es una medicina para nuestra ignorancia. La esperanza y bondad es medicina para ti. Ahí es
¿Creen ustedes que la bondad y la esperanza es una medicina? Claro que sí, hermano. Es una medicina que debemos de desarrollarlo altruistamente. Dar esperanza a los demás que hay un mundo mejor después de esto que tenemos. Y no hablo de que después de la muerte. Es en el día de hoy. Hoy, como un tonal liomeaca. Hoy es el tonal liomeaca, dos carrizo, en donde nosotros podemos trabajar con nuestro Tezcatlipoca. En el grupo yo les mandaba que su tonal de Tezcatlipoca es, Tezcatlipoca es Omeaca. Y hoy estamos en Omeaca. Por eso el fuego nuevo de 52 años se hace en el tonal Omeaca. En el año Omeaca, que sería en el 2027. El 21 de diciembre del año 2027. Nos faltan 2 añitos, casi 3, ¿no? ¿Qué medicina emanas en tu existir? ¿Qué medicina están dando, compartiendo? No lo sé. No podría yo afirmarles, pero yo sé que ustedes saben qué medicina están dando, ¿no? Y bueno, si es que estamos hablando de medicina, ¿por qué no hoy empezar, hoy domingo, empezar a dar nuestra medicina primero a nosotros? Si no se han dado su terapia de la risa terapia, pues háganlo ahorita después de la clase, ¿no? No les pido que estén risa y risa 1 hora, no, media hora, 2 minutos, 3 minutos, lo que ustedes necesiten. Sí, reírse de uno mismo. Les decía, si así alguien se ríe de mí, no, pues que se ría, yo ya me reí primero, ya te gané, ¿no? Bien, hermanitos. Entonces, fluyamos como pastecas, fluyamos como malinali, seamos medicina, no seamos veneno. Ya hay mucho veneno en el mundo. ¿Para qué? Ujú. Bien, hermanitos. Pues es lo que yo les quería compartir el día de hoy. Espero, pues, que disfruten este hermoso día que es Omeaca, pero imprégnenle a Malinali. ¿Por qué a Malinali? Porque es la trecena, ¿no? Como les decía el día de ayer. Esta es la trecena de Malinali. Malinali los empodera a todos estos. Carrizo como medicina. Ocelot como medicina. Cuautli como medicina. Cosca Cuautli como medicina de Malinali. Olin como medicina. Tecpas como medicina. Kiawit como medicina. Flor como medicina. Zipacli como medicina. Yeyecat como medicina. Cali como medicina y pues Palin como medicina en esta hermosa trecena. Vivamos en estos 13 cielos, una forma elevada, de una forma energética. ¿Sí, hermanitos? Pues bueno, no sé si alguien quisiera compartir alguna palabra. De mi parte sería todo. Pues deseándoles un excelente domingo. Aprovechemos el día de hoy. Maestro, bueno, Sí, hermanito Pedro. tengo una pregunta, maestro. Sí, Este, adelante, hermanito. le puede poner en grande ahí donde Paptecal. El fin es agua, pero antes, ¿qué quiere decir, maestro? A ver. Sí, Pastecat. A ver, de Pastli, ¿no? Ajá. Es persona, cat, acat, ¿no? Entonces tiene 3 raíces pastecas. De Pastli, medicina, de persona. Nosotros como personas somos medicina. Acat, líder como medicina. El mismo carricito es medicina. Estamos destinados a hacer medicina. Miren, Pastli, medicina, Pactli. Por una letrita cambia Pactli, la alegría. La alegría es una medicina. Y fuego, Atlachinoli. Nosotros somos ese Atlachinoli del fuego. Podamos ser medicina, que lo encaminemos, que se nos dificulte, sí, pero por eso tenemos que estar conscientes del trabajo que debemos de hacer.
¿Sí, hermanito Pedro? Gracias, maestro. Gracias, maestro. Buen día. Gracias, maestro. Buen día a Buen día todos. a todos, hermanitos. Se les quiere, se les honra y nos vemos al rato en la noche. Timoitas que no iban. Muchas gracias, maestro. Muchas Qué bonito día. Bonito día, hermanitos. Disfruten su domingo. Tlazohcamati. Tlazohcamati no ignitzin, Tlazohcamati no ignitzin, Fabián. Timosehuica.